Bueno, señor jefe de gabinete, el agradecimiento a que venga y que cumpla permanentemente con su visita al Senado, pero debo decir que tuvo mejores presentaciones en otras oportunidades. El mensaje yo lo defino como insustancial. Me gustaría que además el mecanismo de participación suya pudiera ser de réplica. No voy a abusar del mensaje ni tampoco acostumbramos acá en el Senado a hacer política judicial o a venir a controvertir con los procesos en marcha, todas esas pavadas que ocurren a veces en el debate político en otros espacios. Tratamos de construir un debate democrático y de discusión de ideas. Por eso me parece que usted tuvo más eficacia y más presentación integral de los temas más acabados en otras venidas aquí al Senado. Y creo que para que esto sirva también, tendríamos que buscarle nuevos mecanismos de ida y vuelta para que usted también tenga el derecho a contestarme y que nosotros no tengamos la última palabra y que le pueda contestar de manera más sistémica a cada uno de los senadores que le preguntan temas concretos que son de interés de las provincias. Lo digo esto con un sentido de reflexión y de aporte. Hubo algunos jefes de gabinete que se prestaban a un diálogo de ida y vuelta. Es una decisión que se puede tomar. Quiero hacer algunas reflexiones en el proceso económico, algunos temas que indudablemente nos preocupan. Yo sé que usted dijo públicamente que el Banco Central tiene reservas. Indudablemente no lo discutimos este dato y pueden aguantar, digamos, una movida como la de hoy o la de ayer, pero son datos de recalentamiento de la economía, son datos complejos. La venta de 1.470 millones de dólares en el día de hoy es un dato significativo. El control sobre los que vienen a hacer inversiones en LEVAP, indudablemente que se puso en marcha con este mecanismo que se ha dictado del gobierno, corrió, digamos, a esas personas que apostaban a la tasa de interés alta, que además también hoy fue aumentada por el Banco Central la tasa de interés, la corrió al dólar. Ayer se movieron 600 millones, hoy se movieron 1.470, son 2.000 millones en 2 días. Por supuesto que hay capacidad de respuesta, nadie lo discute, esto no queremos venir a plantear acá ningún discurso apocalíptico, ni que la economía va a estallar, ni nada de eso, pero son datos o indicadores que en el proceso económico las cosas no andan del todo bien. Algunas reflexiones de la política que incluso, cabe señalarlas, también son mencionadas por algunos hombres que fueron ministros, como el ministro Pratgay, el ministro de Economía de la primera etapa, que tuvo una tarea realmente importante, la salida del default, la salida del cepo, en fin, creo que hubo hechos de trascendencia en el gobierno. Leía un reportaje que le hicieron hace 4 días atrás, la falta de centralidad en las decisiones económicas. Es cierto que hay una urgencia por reducir el déficit fiscal y que hay muchos ministros que actúan con mucha eficacia en esta tarea. El ministro Aranguren es un ministro que indudablemente está preocupado por reducir los subsidios en materia energética y actuó con mucho vigor. Pero si no se tiene una mirada integral de la economía, en orden a cómo repercute ese tipo de medidas en actividades concretas, lo que significa el impacto sobre la pyme en energía o en gas, y que hace a veces poco viable la continuidad de la actividad económica o laboral. Creo que un senador lo mencionó, este tema es un ejemplo grosero, pero bueno, el costo de lo que puede ser fabricar pan o lo que puede significar mantener una carnicería hoy con energía eléctrica y el frío como una actividad central de ese negocio. Yo digo que deben escuchar, que abrir un poco la cabeza para también reflexionar en conjunto. Los datos económicos de las importaciones y exportaciones también arrojan cifras muy complicadas.
diría preocupantes también. El primer cuatrimestre del año hemos tenido nuevamente una relación de que por cada dólar que la Argentina exportó, en importaciones tuvimos que pagar 1,2 de dólares. O sea que hay un aumento del déficit fiscal y fundamentalmente del déficit comercial, y fundamentalmente se da con los tres grandes países. Ha crecido notoriamente las importaciones con China, han crecido fuertemente las importaciones con Brasil, donde tenemos una actividad industrial y comercial establecida y siempre ha sido, reconozco, ha sido asimétrica y a favor de Brasil, pero la de China es significativa, la de Estados Unidos es significativa. ¿Y sabe cuál es el cuarto país exportador hacia adentro de la Argentina? Donde tenemos importaciones y de un producto realmente muy, muy significativo. Han crecido las importaciones de soja con Brasil para hacer aceite de soja. Con Paraguay. Paraguay es el cuarto país en la línea de los países que exportan hacia la Argentina, el cuarto país. Y el producto es soja. Este es un tema que habría que analizar más en profundidad. Indudablemente tiene que ver con política de retención. Habría que analizar e investigar también en términos de la aduana y de los controles fronterizos si realmente Paraguay produce soja en la cantidad que dicen que nos importan. Pero no quiero abrir acá un conflicto con el Paraguay. Lo que estoy señalando es un dato de carácter económico, digamos, del crecimiento de las importaciones argentinas, y aparece como fenómeno Paraguay en el cuarto lugar. Importándonos, ¿qué nos importa Paraguay? Soja. Una cosa realmente complicada. El detalle de las importaciones, señor jefe de gabinete, no viene consignado. No se sabe cuáles son los rubros en donde se da el mayor impacto en las importaciones con China. ¿Quiénes son los sectores que más importan de China y qué rubros? La mayoría suntuarios que ingresan al país y que producen sustitución de mano de obra argentina por mano de obra china que pagamos con las importaciones. Estos son algunos de los temas que realmente nos plantean algunas luces amarillas en el proceso de consolidación de un rumbo económico. Nadie dice que no ha habido alguna mejoría en el crecimiento de algunos, digamos, niveles de inversión en la obra pública. El 2017 fue muy fructífero, ahora la han parado de nuevo. Pero hay cosas que también preocupan. Cuando uno analiza el resultado de la Asamblea del Fondo Monetario en el día de hoy, lo que se visualiza, lo que preocupa indudablemente a la Argentina hoy, puede ser el aumento de la tasa americana. Es un tema y un dato muy preocupante que va de la mano también del crecimiento del endeudamiento externo, que esta es otra de las miradas que el Fondo Monetario tiene, especialmente el representante del fondo, un tal Caldarelli, manifiesta la preocupación del aumento de la ratio de la deuda y de la viabilidad, digamos, del rumbo de la economía argentina. ¿Qué quiero decir con estos temas para ir, digamos, cerrando? Y no quiero de ninguna manera profundizar estas cuestiones que ustedes conocen, detenidamente las conocen. El proceso tarifario, yo creo que ustedes hicieron un esfuerzo de gradualismo los 2 primeros años. Yo reconozco además que había que salir del esquema de subsidio a la tarifa. Nadie discute eso, salvo un esquema demagógico en la Argentina. No creo que la solución sea el congelamiento de tarifas al año 2016. No creo en eso. Pero también siento que en estos últimos 60 días la política de gradualismo se interrumpió. Digamos, un proceso de ajuste del 40% en gas, el ajuste desmedido del agua y el ajuste en la estructura eléctrica ha impactado muy fuertemente. Ustedes tienen, porque además manejan muy fuertemente todo lo que significa el abordaje de encuestas de opinión, ustedes saben qué está pasando con la gente, con los sectores medios, con la clase media argentina, que es la que más recibe este impacto. Lo saben, a lo mejor estamos a tiempo de hacer algunas correcciones. Se ha planteado el tema de reducir impuestos provinciales y municipales.
Es cierto que en la tarifa, no viene la tarifa pura, en materia energética o de gas, viene con algunos rubros incorporados. Incluso en algunos lugares hasta le meten el cable para cobrarle junto con la tarifa eléctrica. La verdad, esas son las locuras que se hacen y que no corresponde que se hagan. Ahora, también es cierto que en la relación impositiva, el impuesto más trascendente e importante al ciudadano común es el IVA, el 21%, y a las pymes el 27%. Este es el tema central del incremento tarifario. Casi un 40, un 45%, un 42% en algunos casos, está conformado por estos impuestos. Ingresos brutos, el IVA y algunos esquemas hasta municipales que entran a jugar también y que producen incremento de la tarifa pura que debería pagar el usuario. Creo que tenemos el deber entre todos. Hicimos un acuerdo fiscal, un acuerdo federal, que nos costó sangre, sudor y lágrimas, y que además deterioró al conjunto de la política argentina, a ustedes y también a nosotros, que acompañamos a nuestros gobernadores en la votación de la reforma previsional, que además no va a ser de ninguna manera un impacto sobre los jubilados. Este año el ajuste previsional va a andar girando en el 24 o 25%, porque no pudieron ustedes, ni pudimos ayudar a resolver un tema central de la economía, que es la inflación. Así que el ajuste previsional va a estar ahí, pero pagamos un costo fenomenal, incluso en términos de imagen pública del propio presidente. Ya me explayé sobre este tema. Yo creo que fue un error el tema de la reparación. Aumentaron en 1.9 el déficit previsional y después hicieron ingeniería social con este esquema y pagamos todos. Lo que a mí me preocupa y que quiero concluir, que es el tema que la semana pasada fue parte de mi mensaje y que quiero decirlo delante suyo, que es el desprestigio de la política, de una visión negativa de la política, que se construye en la sociedad día a día desde los medios de comunicación y de algunos voceros que piensan que la política es una actividad despreciable, que el Congreso está perdiendo el tiempo. Yo leí con mucha atención, lo leo todos los domingos a Jaime Durán Barba. Lo considero un hombre talentoso, indudablemente un hombre formado, tiene una gran visión desde el punto de vista de la sociedad, hacia dónde va, nadie discute eso. Lo que yo percibo a veces que en algunos comentarios habla con desprecio de la clase política, de los políticos. En el artículo del domingo llegó a decir que los políticos argentinos no leen historia y que solamente se nutren de folletos. Y que por lo tanto, bueno, este es el nivel de la política que tenemos. La verdad, a ver, no quiero leerle el artículo, yo sé que usted no piensa eso, pero quiero decirle, está bien, pero Durán Barba es un actor importante en el mundo de Cambiemos, no lo subestimemos. Si fuera un actor electoral, la verdad, habría que felicitarlos. A veces es un actor también de la gestión de gobierno, ¿no? Yo le doy importancia, y le doy importancia porque es un factor central en la interacción de lo que piensa la sociedad, a veces muy voluble, a veces trabajar únicamente sobre el proceso de opinión de las encuestas y gestionar desde ahí es difícil. Un estadista a veces tiene que ponerse por arriba de la opinión pública y avanzar, y en ese rumbo actuar y también asumir que a veces se pierde y a veces se gana en la gestión política. Yo siento que hay medios, no sé si tienen dirección, la verdad que todavía hoy no lo puedo definir con claridad, pero en el horario prime time, en el horario de la mañana, hoy a la mañana venía escuchando un periodista importante que hace reportajes, al cual le tengo respeto, que tiene un momento muy bueno en la televisión argentina. Hablaba con desprecio de los proyectos que íbamos a tratar hoy acá en el Senado, hablaba de un proyecto de preservación de la vida humana en el tema del parapente, y lo hacía casi con desprecio. En realidad, esos eran temas de menor cuantía. Había 3 temas de gran envergadura en el marco del derecho procesal penal argentino. Discutíamos el tema de la reincidencia y venía usted acá. Fíjese la agenda que tenía el Senado en el día de hoy. Sin embargo, para los que escuchaban la radio a la mañana, el tema central era que íbamos a discutir un proyecto de parapente. Que además es necesario regular esa actividad porque es una actividad de riesgo. Pero bueno, ¿qué quiero decirle? Hay una intención de depreciar permanentemente a la política. Los políticos. El otro día escuchaba a un economista que ahora está de moda, que también los ataca ferozmente a ustedes. Ferozmente.
nunca gobernó y además auguró en el año 2001 que el dólar iba a estar ese año, en 2002, en la crisis, a 20 pesos. Después se tardaron 12 años en llegar a 20, pero bueno, hoy está de moda y opinan los políticos y habla mal de los políticos. Entonces hablaba de los pasajes. Que también ustedes tuvieron una intervención desatinada, porque apunta a la lesión del Parlamento. ¿Sabe cuántos son los recursos que utiliza el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público? El 5% de los recursos nacionales. El 95% está concentrado en el Poder Ejecutivo. O sea que del gasto total público argentino, el 5% lo comprende el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Nación. ¿Qué quiero decir con esto? Párenla con ese tema. Párenla porque la destrucción de la credibilidad que empieza ahora a darse permanentemente en la sociedad, con discursos negativos, en el Congreso han tenido, y especialmente en este lugar, en el Senado, han tenido una actitud de alta responsabilidad, de compromiso con el país, con disenso, con discurso democrático, sin agresiones, sin ofensas, sin tirarnos con el prontuario, con algún hecho que pueda afectar al gobierno. Nunca incurrimos en ese tipo de temas, porque preservamos la institucionalidad y porque creemos que hay que respetar al presidente, hay que cuidar las instituciones y hay que cuidar también al Congreso y al Poder Judicial. El otro día hicieron una marcha contra el Poder Judicial. Todos los jueces son corruptos, todos los jueces son malos, todos los fiscales son malos. Ese discurso es un discurso de construcción casi nihilista. Yo me recuerdo cómo empezó en el 2000. Empezó parecido. No digo que se repitan los acontecimientos, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que la construcción de la opinión pública me parece que tiene que ser positiva, porque además el inversor, la persona que viene de afuera, que va a poner la plata en la Argentina, si no, nadie cree en el Congreso, nadie cree en el sistema judicial, todo está mal, los políticos leen folletos, estamos perdidos. La verdad, es una Argentina poco viable. Lo que digo es que entre todos, porque es una tarea del conjunto, tenemos que tratar de ayudar a jerarquizar esto, a mejorar la credibilidad en las instituciones. Este Congreso es un Congreso transparente, señor jefe de gabinete. No ha sido infestado por una empresa de petróleo, ni se reparten sobres, ni hay sueldos adicionales. El mecanismo del pasaje, mire, funciona desde hace 10 años. 10 años. Es compensatorio de un salario realmente muy pobre, casi equivalente a un concejal de La Matanza. La verdad, hay una autodisminución de los senadores y diputados argentinos, comparado con Latinoamérica, comparado... Y a mí, ¿sabe qué? A mí no me preocupa hablar de este tema. Prefiero tener la sinceridad brutal de decirlo y no me preocupa lo que digan mañana algunos periodistas. Porque a mí me parece que la no recomposición, digamos, de no tener un sistema político que además esté medianamente remunerado, por lo menos equivalente o equiparado al sistema judicial, con salarios que los jueces tienen que son razonables. Eso sí es mejor, porque si no la política, ¿quién la hace? Los ricos, los gerentes, los que nos van a dedicar una parte de la vida y aprenden. Hay algunos que tienen un entusiasmo extraordinario hoy por aprender el complejo arte de la política, que Perón dice que no se aprende ni en la facultad, ni se aprende en ningún lado, se aprende en la praxis, en el barro, en el propio escenario de la política. Yo digo, estos son debates que a lo mejor pueden parecerle no significativos, pero para mí son importantes, son de gran trascendencia. Y ojalá podamos hacerlo, la próxima vez que venga cambiemos y usted pueda responderme, porque sería rico que lo pudiéramos hacer. Este es el reglamento que tenemos, lo podemos cambiar. Si usted está de acuerdo, lo podemos cambiar. No quiero avanzar más. Le destaco su voluntad de venir y que podamos profundizar un debate y que también escuchen. Mire, en el tema tarifario la oposición ha tenido una prudencia digna del Parlamento francés. ¿Sabe quién empezó este debate en la sociedad? Sus aliados. Una diputada importantísima que ganó las elecciones contundentemente en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Elisa Carrió, que tiene una sintonía política. A ver, tiene una fina percepción.
no la subestimo. Y después la acompañaron también hombres del radicalismo de larga trayectoria. Y bueno, ¿qué pretenden? ¿Que la oposición se quede cruzada de brazos, que no diga nada? ¿Que consintamos que el debate se da dentro del gobierno de Cambiemos? ¿De que tienen un sector que ajusta y que es conservador popular y tienen un sector progresista que es un alma sensible y que ordena ese proceso? No. Mire, el gobierno tiene que tener una estructura de conducción muy férrea. Yo en eso, la verdad, no hay debates libres en los gobiernos. La experiencia del peronismo es la homogeneidad una vez que se resuelve hacia adentro la toma de decisión. No pretendan que después los opositores se hagan de oficialistas. Eso no va a ocurrir. Podemos colaborar, ayudar a encontrar caminos de razonabilidad, que me parece que ahora estamos enfrentados a una realidad más compleja. Es decir, bueno, a ver cómo salimos de este atolladero, que hagamos todo un esfuerzo, que hagan los municipios, que hagan las provincias y que haga también la nación. Si tocamos IVA, también le impacta a las provincias. A ver, el esquema es, tocamos, porque la recaudación impositiva aumentó, pero aumentó a caballo del aumento tarifario. Fue muy importante el aumento de tarifas y el impacto que tiene el IVA y tienen otros impuestos en el aumento tarifario. Entonces, si nos sentamos, si nos escuchamos, si encontramos caminos de resolución que no impliquen pérdida o derrota para el gobierno. La verdad, la Argentina necesita, para salir de este proceso, políticas de Estado. 4 o 5 grandes temas que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo. Lamentablemente, esto lo venimos planteando desde hace 2 años. Hay una construcción de ustedes, digamos, distinta, de una visión diferente, la respetamos, pero la verdad, para salir de este proceso de déficit fiscal permanente, de aumento de la deuda permanente, de una situación social compleja, la Argentina funciona como un Estado benefactor. La verdad, es único en Latinoamérica. Y lo digo y me la banco lo que digo. Hay una estructura previsional realmente que heredaron, muy grande, que es compleja de resolver. El 60% del gasto está ahí en la estructura social. 60%, 62%, está en la estructura social. Jubilaciones, asignación universal, pensiones. Yo no estoy diciendo que se terminen. Yo lo que estoy diciendo es que la única manera de sostener eso es a través de un proceso de crecimiento, no de ajuste. Estamos en problemas si no crecemos. Si no crecemos, difícilmente podamos sostener ese sostenimiento de los sectores vulnerados, que ustedes además han sostenido y han ampliado. A ver, yo creo que en eso han tenido una política de contención de lo social y del apoyo a los sectores cooperativos, de gente que incluso viene a cortar la calle, en fin, mantienen todo. Ustedes mantienen todo y han repartido también el crédito Argenta para sectores vulnerables. La han hecho bien. Han hecho política casi, diría, importante en esos sectores. Pero para continuar con eso, para mantener toda esa estructura y para que la Argentina sea viable, va a haber que crecer y va a haber que apuntar a un esquema de acuerdo nacional y un concepto que esté ligado a la unidad nacional. Tienen que tener una mirada menos binaria de creer que solamente la disputa es entre el pasado y el presente y el futuro. Parece que se requiere una mirada más amplia de discusión de los temas más sensibles que la Argentina tiene. Si no, vamos a ver estos debates de manera reiterada. Lo que pasa hoy en diputados, la discusión de tarifa que no concluyó, y que además también nosotros estamos obligados a analizar este tema con responsabilidad. Esperar lo que pase en diputados. El Senado, indudablemente en este tema, no es Cámara de Origen porque tiene que ver con impuestos. Vamos a ver cómo evoluciona esta discusión. Acá hay proyectos presentados también. Pero digo, me parece que hay que tener una salida inteligente, política, y también a lo mejor nos puede ayudar a procesar esta etapa. El proceso de ajustar todo hasta el mes de junio, y después viene el Mundial, y después vienen los Juegos de la Juventud, y después el año que viene estamos en elecciones, me parece que no, hay que reformularlo, me parece que va a haber que reformularlo. Estamos para ayudar, para tratar de construir un esquema razonable entre todos, y para que el gobierno siga paulatinamente yendo a una tarifa real. Ahora, tenemos que hacer un esfuerzo desde el oficialismo y de la oposición todos juntos. Muchas gracias, presidente.